amigos, hoy vamos a hablar de un tema candente, la crisis. ¿Cómo está afectando la crisis en las aulas? Nos acercamos a una pequeña icastola para verlo de primera mano. Tú y tú, salí a hacer estas sumas. Mal y mal, parece que se os ha olvidado sumar. Pero señor profesor, si 5 más 4 son 9. Y 2 más 8 son 10. Eso era antes, queridos alumnos. Ahora, con la crisis, las sumas ya no son lo que eran. A las sumas también les han llegado los recortes, así que a recortar. Entonces, 5 más 4 son 8. Ya vas aprendiendo. Y 8 más 2, 9. ¡Excelente! Profe, una pregunta. ¿Y las restas que llevan llevadas siguen igual? No, Vanessa, ahora tienen más llevada que antes. Bien, sí, nos vamos a otra clase para ver cómo está el tema allí. Veamos ahora qué opina esta otra andereño sobre la crisis. ¿Me preguntas por la crisis? Se está notando en los problemas. Antes decíamos... Un funcionario gana 2.000 euros al mes y le quieren subir el sueldo un 3%. ¿Cuánto ganará de ahora en adelante? Ahora decimos... Un funcionario gana 2.000 euros al mes y le quieren bajar el sueldo un 4%. ¿Cuánto ganará de ahora en adelante? Andereño, bajar el sueldo es restar, ¿no? ¡Qué rápido aprendéis! El año pasado, Laura terminó así el curso. Veamos cómo se lo monta este año. No hay problema, que no viene a comer. Perfecto. Bueno, te dejo que me llaman por la otra línea. Erenchunicastola, que coja el autobús. Vale, perfecto, ningún problema. Lo apuntamos y ya está. Te dejo que tengo tarea. Chicos, un pinchito y un zumo de piña, por favor, que algún día de estos me voy a estresar. ¡Enseguida! ¡Qué dura es la vida! Erenchunicastola, Bayesan. En el año 2010, un profesor retó a sus alumnos a que construyeran 1 metro cúbico de cartón. Solo uno de ellos lo consiguió, pero ¿lograría llevarlo a clase?
Soy la doctora Bargotanstein del Armañanzas Rate Institute. Escuchen con atención lo que les voy a proponer ahora. ¿Sus alumnos no están motivados? ¿No están en clase como debieran? ¿Sus alumnos no atienden en clase como debieran? ¿No entiende lo que quiere enseñar? Esto tiene solución con la moderna tecnología Digital 3D. Con Digital 3D, sus alumnos disfrutarán de una experiencia sensorial única. Con las gafas 3D, su atención se potenciará gracias a un microchip que he conectado con el sistema de visión. Maximizará su aprendizaje y aumentará su rendimiento. Ahora es mucho más guay y divertido aprender con mis colegas. Gracias Digital 3D, me divierto el doble. ¿Qué digo el doble? El triple. Con las gafas 3D entiendo toro y aún encima me aprendo de memoria planetas, ríos y hasta la alineación de los Asuna. Ahora puedes estar dormido sin que el andereño se dé cuenta. Como me llamo Irune, estas gafas me van al pelo. Con las gafas patentadas Digital 3D gano siempre al fútbol y nunca me pico. Se acabó el reñir a la hora del recreo. Gracias Digital 3D. ¡Es que ni casco! Antes, al salir de clase, siempre me pegaban, pero ahora, con las gafas Digital 3D, parece que estoy en una película. Gracias Digital 3D, me has salvado. Ahora hasta veo mi sueldo más alto. Es fantástico. Ya lo saben, Digital 3D es la solución. Y si lo piden ahora mismo, os regalamos el último CD de Carmele. Y es que yo soy un tsunami, yo soy una chica y es que soy algo imparable, no te puedes resistir. Español, te espero en el Soho, con mi botox al horno, tocando el arpa, con mis uñas de laca. No sin mis cremas, no sin mis marcas. Quiero billetes, Love in New York. Y es que yo soy un